Tres contra uno. Esta noche, al centro de la charla, se encuentra el periodista Andrés Oppenheimer. Nacido en Argentina, inició sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En 1976, se mudó a Estados Unidos con una beca del World Press Institute. En el 78, obtuvo una maestría en periodismo por la Universidad de Columbia. Ha sido co-ganador del premio Pulitzer junto con el equipo de The Miami Herald y merecedor de los premios Ortega y Gasset y Rey de España. Actualmente, es autor de 7 bestsellers y de una columna publicada en más de 60 periódicos de todo el mundo. Andrés Oppenheimer, bienvenido a 3 contra 1. Gracias por invitarme. Un gusto como siempre. Hay una frase muy tuya, no la dijiste en el contexto que vamos a referir, pero sí nos pega a los mexicanos. Latinoamérica vive desenterrando muertos. Ese tema México, yo cuando la leí me duele. ¿Qué piensas de esto que estamos viviendo? Tú hablas de Iguala, tú hablas de Guerrero. Bueno, esa frase no se refería a desenterrar muertos físicamente. Esa frase se refería a que vivimos mirando al pasado en lugar de enfocarnos en el futuro. Por supuesto. Esa frase la dije después de volver de China, examinando un poco el tema de la educación. Y creo que estaba en el contexto de decir que mientras los latinoamericanos vivimos de la ideología y mirando para el pasado, los chinos y los asiáticos en general viven del pragmatismo y mirando para el futuro. Y un poco lo que decía en ese libro anterior al actual, que es Crear o Morir, que se llamó precisamente Basta de historias. Miremos un poco menos para atrás y un poco más para adelante, ¿no? Y ahí es donde empecé a decir, miremos a la educación de calidad, a la innovación, a las cosas que van a hacer la gran diferencia en nuestros países, y un poco menos, no digo que no miremos para atrás, pero un poco menos a justamente México no ¿sí? desentierra ahorita su pasado, estamos desenterrando nuestro presente, que son jóvenes, son familias. Justamente sabemos que el contexto de tu frase es diferente, pero yo como mexicana cuando la leí me dolió. Quiero saber tú, como conocedor de la realidad latinoamericana, ¿qué ves en México? ¿Estábamos en la frontera y ahorita estamos en el caos? Bueno, ese era el título de un libro sobre México que escribí en 1994, ¿no? En la frontera del caos. México cada tanto está en la frontera del caos. Esto que está pasando en Guerrero, esto que está pasando es obsceno, o sea, no alcanza palabras para explicar lo que pasa. No es nuevo, no es nuevo. Lo que está sucediendo, y ustedes lo saben mejor que yo, es que se están acumulando una serie de cosas y la sociedad es como que hubiera rebasado, ¿no? la gota que rebasó el vaso. Cosas de las que tú hablabas hace 10 años, corrupción, narcotráfico permeado, todo eso lo hablabas tú hace tanto tiempo. Yo he estado poco tiempo en México, he venido a presentar mi nuevo libro, Crear o Morir. No te mentiría si te diría que estoy sumergido al 100% en lo que está ocurriendo hoy en Guerrero, porque estoy más metido en mi nuevo libro que acabo de sacar sobre temas del futuro, más que del presente. Pero te diría que México, si tuviera que responder algo a lo que veo hoy aquí, es que este gobierno de Peña Nieto ha hecho buenas reformas. La reforma energética es buena, la reforma educativa, aunque quizás no se esté implementando como a muchos nos gustaría, es buena, pero me da la impresión como que es un buen edificio construido sobre una base muy endeble. Es como si tú quisieras hacer un edificio muy bueno, que hay que hacerlo, y que en buena hora se hace, pero lo estás construyendo sobre arena movediza. Si tú no tienes instituciones fuertes, si tú no tienes un sistema de justicia independiente, si tú no tienes un sistema que te impida, de pesos y contrapesos, que te impida que se haga una licitación a medida de una empresa china que te haga un tren bala, no vas a poder hacer esas reformas sobre bases sólidas y no vas a poder atraer
los millones de dólares de inversión extranjera y local que quieres. Y por eso, Andrés, un poco aquí cuestionando esta idea que tú defiendes mucho de que hay que mirar al futuro, que Latinoamérica todo el tiempo está viendo al pasado. No hay que ver al pasado, es una premisa que nos han repetido a lo largo del tiempo, para no repetir los mismos errores. Sí, yo no digo que no miremos al pasado, está bien, lo que pasa es que si tú ves algunos países como México, se pasa, o sea, si tú miras, por ejemplo, televisión, sí, o ves las columnas de los periódicos, o ves los bestsellers en las librerías, una enorme cantidad de ellas son sobre quién tuvo la culpa, si Obregón o Carranza o Pancho Villa, que es todo muy bueno, todo muy saludable. Yo no digo que no dejemos de escribir. Pero no y ayuda hablar a la verdad histórica. Pero lo que te quiero decir, países. lo que te quiero decir es que cuando tú vas a China, cuando tú vas a Singapur, cuando tú vas a India, cuando tú vas y vas y miras las librerías, o por lo menos las que están en inglés, las que uno puede entender. Porque yo no hablo chino, pero hablan todas del futuro, hablan todas sobre innovación, sobre educación. Entonces yo no estoy diciendo, en mi libro anterior, en Basta de Historias, no decía, señores, olvidémonos del pasado, el pasado no tiene importancia. No decía eso. Lo único que decía era, señores, miremos un poco más para adelante. El futuro de México no va a depender de si Pancho Villa hizo esto o lo otro, o si Carranza o quien sea hicieron esto o lo otro. Va a depender de cuánto vamos a invertir en innovación, en calidad de educación. Pero los casos que están impunes, por ejemplo, y que hay que volver atrás para que se haga justicia, porque no podemos avanzar también. Por supuesto, yo te hablo de la historia lejana. Por supuesto que hay que seguir los casos impunes, por supuesto que hay que aclarar los casos, por supuesto que hay que crear instituciones fuertes. No entramparnos en arraigar esos héroes como lo que representa el país solamente, sino ejemplo, pero hacia adelante. Como te decía recién, estamos hablando de dos cosas diferentes. Tenemos que tener un país, todos nuestros países tienen que ser países de instituciones fuertes. Si tú no tienes instituciones fuertes, si tú no tienes una justicia que funciona, que termina con esos casos de impunidad, de poco sirven las reformas energéticas o educativas. Entonces tienes que tener eso. Habiendo dicho eso, estamos en un nuevo mundo. Estamos en un nuevo mundo de la era de la economía, de la innovación, del conocimiento. Estamos en un mundo en que una empresa como Kodak, que tenía 140.000 empleados, se fue a la quiebra por no innovar, por no meterse en la fotografía digital, en el mismo año en que una empresa como Instagram, de 13 chavos, 13, la otra tenía 140.000, que sí innova y sí se mete en la fotografía digital, logra venderse en $1.000 millones. Estamos viviendo en un mundo en que el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual vale cada vez menos. Estamos viviendo en un mundo de la innovación. De eso, precisamente, ¿cómo ves? Tú hablas de que los nuevos mercados y los nuevos productos que se van a vender son productos de la mente. ¿Cómo ves justamente ahorita que le estamos apostando a la reforma energética? Que no es necesariamente eso. Bueno, obviamente tú no vas a tirar por la borda lo que tienes. No. Si tú tienes petróleo, obviamente tienes que vender petróleo. Si tú tienes soja como Argentina o Brasil, o si tienes gas natural como Bolivia, obviamente no vas a decir, no voy a vender más. No, por supuesto, tienes que hacerlo. Y la ley que existía en México sobre los energéticos era totalmente obsoleta. Entonces tienes que hacerlo. Lo que no tienes que hacer es quedarte en eso. Porque, repito, estamos viviendo en la economía de la innovación, donde los productos, o sea, una empresa como Apple o como Google, que viven de aire, ¿no? O sea, viven de creación, valen más que el Producto Bruto de muchos de nuestros países. Entonces, por eso, en Crear o Morir, esa es la premisa de Crear o Morir. La premisa del libro es, o innovamos como países y como personas, porque también hablo de las personas, o innovamos como países o como personas, o nos vamos a quedar cada vez más atrás. La premisa es crear o morir. Crear o morir. Te prometo que regresando de la pausa hablamos de crear o morir. Andrés, pues, ¿cuáles son las claves para la innovación que tú encontraste y que explicas en tu libro que vienes a presentar? Lo que hago en Crear o Morir es una investigación periodística que me llevó 5 años, ¿no? Y empecé en Silicon Valley. Y lo que hice fue, primero, preguntarle a los grandes gurúes de la innovación cuál es el secreto, por qué ellos sí y nosotros no, qué tenemos que hacer. Y después entrevisté a los grandes innovadores de nuestra época,
en los próximos 5 años, de todos los rubros, o sea, no solo de la tecnología. Por ejemplo, dedico un capítulo a un chavo mexicano, Jordi Muñoz, un chavo que se va a Los Ángeles sin papeles, sin trabajo, se mete en un blog de drones comerciales, le dice al dueño del blog, mira, lo que tú estás haciendo por $5.000, yo lo puedo hacer por $35 con una piecita no sé cuál del Nintendo que me regaló mi mamá para Navidad. Bueno, el otro le responde, hoy día es el presidente de una de las empresas más importantes de drones comerciales de Estados Unidos. Casos como el de Gastón Acurio, el chef peruano, que convirtió algo de la nada, ¿no? la comida peruana, en un fenómeno internacional que hoy día compite con la cocina francesa, con la cocina... O sea, hablo de grandes innovadores de todos los... de Pep Guardiola. Tengo un capítulo sobre Pep Guardiola, el técnico de fútbol. Y después, al final del libro, voy a lo que tú preguntas. ¿Qué aprendí de toda esta gente? ¿Qué viste coincidente en todos ellos? ¿Qué tienen en común? Y saco lo que en el subtítulo digo, la esperanza de América Latina y las 5 claves de la innovación. 2 de ellas, o una de ellas si quieres, que es fundamental, es que todos estos innovadores nacen y florecen en culturas que veneran a los innovadores. Lamentablemente nosotros en América Latina tenemos enorme talento, en México hay enorme talento, pero no producimos innovadores de talla mundial como Steve Jobs o Bill Gates, porque son muy pocos, están aislados. No tenemos una cultura de adoración por los emprendedores y los innovadores como la tenemos por los futbolistas. De hecho, los científicos son muy mal pagados, ¿eh? También. Ahora sí que la fuga de cerebros en Pero México. también hablas del contexto también, es decir, tienes a la mente innovadora que está haciendo estos inventos, pero también tienes contextos favorables, como el miedo al riesgo, por ejemplo, o incentivos que los favorezcan. Sí, pero un tema, ahora voy a eso es un muy buen punto el que haces. Pero para llegar a tener grandes innovadores de talla mundial, necesitas tener una gran reserva de jóvenes que quieran ser el próximo gran innovador mundial. Sí, y lamentablemente no lo tenemos, porque tenemos 10 millones de chavos aquí en México que quieren ser el próximo Chicharito, pero no tienes 10 millones de chavos y chavas que quieran ser el próximo premio Nobel de Química. Es una cuestión matemática, es una cuestión de reserva de gente que tienes. Si tú tienes 10 millones de chavos que quieren ser el próximo... No paga ser un químico, no paga, es decir, el ejemplo de la movilidad social de un químico en México o de un Chicharito son distintas también. Porque nos falta crear esa cultura de admiración. Yo te aseguro que si los empresarios de México, como están haciendo en otros países, se juntan y ofrecen premios de $100.000 al joven que gana la joven que gana la Olimpiada de Matemáticas, vas a tener muchos más chavos y chavas que les va a decir, caramba, esto es interesante. O sea, eso se puede crear en el libro Cuento Cómo. Y la segunda gran clave, bueno, de las 5 hay muchas, pero una segunda que me llamó mucho la atención en Silicon Valley y en nuestros países, la gran diferencia, te diría yo, es que nos falta tolerancia social con el fracaso individual. A ver, es interesante. Porque acá nosotros en México, en Argentina, crucificamos a los que fracasan, entre comillas. Y en Silicon Valley los aplauden. Yo en las primeras páginas del libro cuento que cuando voy a Silicon Valley y empiezo a hablar con los chavos y las chavas en un cóctel, en una empresa en San Francisco, y le digo, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y voluntariamente te dicen, no, yo empecé 3 startups, 3 empresas, me fue mal, pero ahora estoy haciendo la 4ª y me va a ir bien por esto o lo otro. Voluntariamente. Porque ellos saben, y lo tienen bien internalizado, de que cualquier gran invento, cualquier gran innovación es el último eslabón de una larga cadena de fracasos, ¿no? Y cualquiera en Silicon Valley te da el ejemplo de los bebés. Cuando un bebé empieza a caminar, se cae. Claro. Pero nosotros nos decimos, uy, fracasó. Fracasó. No, nos reímos, aplaudimos, porque sabemos que es Andrés, un proceso natural. Un ejemplo de que te venga a la cabeza de alguien o de algún esfuerzo que hubiera podido desencadenar en una historia de éxito, pero que lo condenamos al fracaso, que te venga a la cabeza. Bueno, o sea, en el libro cuento al principio del caso de Steve Jobs. Steve Jobs a los 20 años empieza Apple, a los 30 años lo echan, el tipo sale en todas las revistas, ¿no? Como fracasado, echado, todo eso. Sí. En México, en Argentina, en Colombia, en cualquiera de nuestros países. O sea, si tú sales en la portada de Time, fracasó, echado de efecto TV, la gente dice, se acabó, fue. Pero también en la cultura de Silicon Valley, el tipo salió al día siguiente
a buscar dinero para su próximo proyecto y todo el mundo apostó por él y le fue fenómeno de ahí en más. Es un asunto cultural a todas luces. Pero también de reglas, Es decir, aquí si te caes es un descalabro donde no es tan fácil salir adelante. Es cierto, y tú eres abogada y sabes muy bien que la ley de quiebras en nuestros países refleja esa condena social. Porque las leyes de quiebra en nuestros países son tremendas. La ley de quiebras en los países innovadores te permiten a la mañana siguiente, si no hay fraude, ¿no? Porque si hay fraude es otra historia. Pero la ley de quiebras en los países más innovadores te permiten al día siguiente salir. Sí. Y esto no es nuevo porque le metí mucha investigación al tema del fracaso en el libro, porque me parece fascinante. Y los casos que encontré en la historia son fascinantes. Todos los grandes inventos resultaron del fracaso. Claro. Los hermanos Wright, los pioneros de la aviación, se estrellaron 163 veces antes de su primer... O sea, iban 5 metros y ¡boom! Se caían. Y ahí arriesgando la vida. Bueno, levantaban vuelos 5 metros, hacían vuelos de gallina, ¿no? Levantaban vuelos y se caían. Alva Edison, el inventor de la bombita eléctrica, 1000 intentos fallidos antes de crear el bombillo eléctrico. Henry Ford, el creador del auto producido industrialmente. ¿Por qué lo llamó Forte a su primer auto? Porque empezó por el A, por el B, por el C, D, 19 intentos fallidos. Después volvió al A, pero todos los grandes inventos son producto de una cadena de fracaso. Entonces, tenemos que mirar con otros ojos a los que, entre comillas, fracasan. Tenemos que usar el ejemplo del bebé. Por supuesto, 20 veces, todo el tiempo. ¿Sabes la cantidad de proyectos de libro que yo he presentado que me los han devuelto? Por motivos a veces... por ahí justificados algunos, pero absurdos otros. Porque lo que lee uno es una historia de éxito de Andrés Oppenheimer, pero lo que nos cuentas de tus fracasos es interesante. Por supuesto que he tenido éxito, por suerte lo tengo. Bastante. Pero también tengo fracasos todo el tiempo. O sea, todos hacemos ofertas. En el libro cito una frase de Winston Churchill. Él había sido, y cuento la historia de él, había sido un pésimo estudiante. En la escuela lo habían, no sé si aplazado o tuvo que repetir grado, lo cuento en el libro. Y después, siendo presidente de Inglaterra, volvió a la escuela a dar una charla de graduación. Y ahí habla precisamente del fracaso, ¿no? Como él había, y cuenta su historia de lo mal estudiante que había sido y cómo te golpean y te levantas, te golpean y te levantas, te golpean y te levantas. Entonces, él dice... y lo repite 20 veces, nunca, pero nunca te des por vencido. Y lo repitió como 10 veces. Mi discurso es muy sencillo, dijo a los graduados. Nunca te des por vencido. Nunca te des por vencido. Nunca 10 veces. Así. Hay que repetirlo todas las mañanas. Bueno, con esa frase, nunca te des por vencido, vamos a pausa, regresamos. Regresamos a 3 contra 1 con Andrés Oppenheimer. Yo quisiera retomar un punto de justamente los incentivos correctos para el innovador. Eso implica también que el gobierno escucha muy bien a los innovadores cuando está creando reglas. Y en muchos de nuestros países latinoamericanos parece esa sinapsis y ese diálogo estar fallando. ¿Qué hacer para mejorar que haya este diálogo y escuchen lo que el innovador necesita? Mira, yo soy bastante escéptico sobre lo que pueden hacer los gobiernos en materia de innovación. Por supuesto que pueden hacer cosas, pero lo principal que tienen que hacer es dejar hacer. Porque todas estas culturas de la innovación que examino en el libro, por ejemplo la del Silicon Valley, son cosas que vienen de abajo para arriba. Steve Jobs no fue producto de ningún programa gubernamental. Bill Gates tampoco. Pero sí creadores de oportunidades. Pero hay reglas que lo prohíben, lo que Steve Jobs estaría haciendo. Hay ecosistemas que incentivan la creatividad y ecosistemas que la aplastan. Si tú hoy día vives en Venezuela, olvídate de inventar cualquier cosa. Si tú hoy día vives en Argentina, te va a costar bastante. En México está ahí a mitad de camino. Pero yo soy bastante escéptico sobre las iniciativas de innovación que vienen de arriba para abajo. Yo creo que lo que aprendí entrevistando todos estos grandes innovadores, desde Gastón Acurio, el cocinero peruano, hasta los futbolistas, hasta todo, es que las grandes innovaciones surgen de abajo para arriba. A Gastón Acurio no lo hizo ningún programa gubernamental del gobierno peruano. Pero las reglas te lo complican o te lo facilitan. Es decir, ¿por qué tenemos tantos, por qué en Estados Unidos tienes
un sinfín de creadores hay varios haciendo motivos, esto. varios motivos. Hay un ecosistema, como tú dices. Si tú miras, por ejemplo, la cantidad de trámites que hay que hacer para abrir una nueva empresa, ¿no? Hay un estudio muy interesante del Banco Mundial, se llama Doing Business, haciendo negocios, que todos los años mide cuántos trámites legales tienes que hacer. Bueno, la tramitología. En Singapur o en Estados Unidos a veces es un trámite o dos trámites que duran un día y las puedes hacer por internet. Súmale la corrupción. Bueno, ¿Y cómo hace sustentable en tu México empresa creo que también? son 7, en Venezuela son 18. Entonces imagínate, 18 trámites, en cada uno tienes que pagar un chayote a un gestor que te lo haga. Todo eso son, como tú dices, trámites, obstáculos que impiden la innovación. O lo que hablábamos antes, ¿no? Las leyes de quiebra. Si tú tienes una ley de quiebra draconiana, que si te declaras en quiebra por motivos ajenos a tu voluntad, no te llegó el cargamento de papel de Tailandia para publicar tu libro, si eso significa que durante 5 años no puedes abrir una empresa, lo vas a pensar 2 veces antes de abrir una empresa o antes de invertir en una empresa. Patentes y marcas también es un tema muy Exactamente. importante, Entonces, ¿no? hay cosas que los gobiernos pueden hacer para ofrecer un marco regulatorio que conduzca a la innovación. Pero soy muy escéptico sobre lo que está ocurriendo, no tanto en México, pero en países como Ecuador o Argentina, donde los presidentes están haciendo la ciudad del saber, Tecnópolis, poniendo millones y millones. Ecuador está haciendo una ciudad del saber de $1.000 millones y que el presidente está pregonando por el mundo. Eso va a pasar como un chiste a la historia. Eso es es un proyecto de agrandamiento personal de un presidente. Así no creas la innovación. Pero la Unión la innovación Europea, la hace la gente. Claro, pero la Unión Europea y tienes Estados Unidos que, por ejemplo, se están concentrando en el Brain Program de neurociencia, que sí están orientando sus políticas justamente a esta economía de conocimiento. ¿Por qué Latinoamérica ha sido tan Porque no tenemos débil? una cultura de veneración a los innovadores y porque todavía no les cayó el 20 a los gobiernos de que el futuro de nuestros países está en la economía mental, no en la economía manual ni en las materias primas. No les cayó el 20. Ni a los países ni a los pueblos, porque creo que nos cuesta atrevernos. Ni a los empresarios. Por ejemplo, nos Mira, cuesta en el libro atrevernos, nos cuesta desobedecer, que creo que es otro punto importante. No creas la riqueza también muy rápido. No creas riqueza rápido. En el libro cuento, por ejemplo, un nuevo estudio del Banco Mundial que muestra cuántos productos nuevos producen las empresas en cada país del mundo. Y resulta que en un país como Polonia, el 90% de las empresas reportan haber inventado o sacado al mercado un nuevo producto en el último año. México, 40%. Israel con tantas patentes. ¿Quién, ¿no? Entonces, ¿quién quieres que lea tu libro? ¿Perdón? ¿Quién quieres que lea tu libro? Sobre todo los jóvenes, porque el libro cuenta casos, no es una gran teoría intelectual, cuenta casos concretos, desde Pep Guardiola, el director técnico ahora del Bayern Múnich, antes del Barça, hasta Richard Branson, el pionero del turismo espacial, que hace poco hablando de fracaso, se le estrelló un cohete. Sí. Hasta Brett Pettis, que lo fui a entrevistar a Nueva York, el inventor de la impresora 3D personal, que hasta hace 6 años era un maestro de escuela. Por eso te digo que los jóvenes, porque cuento casos como el del chavo mexicano o el de Brett Pettis, que era un profesor de escuela pública secundaria. Sí. Y hoy día acaba de vender su empresa de impresoras 3D en $650 millones. Porque quiero que lo lean sobre todo, por supuesto, los gobiernos y los empresarios, pero sobre todo los jóvenes, porque te muestra lo que es la vida, te muestra cómo, por supuesto que no a todos les va a pasar eso, por supuesto pero que uno nunca sabe, nunca sabe las buenas y nunca sabe las malas. Andrés, ¿y cómo eras tú, hablando de jóvenes y de que quieres que tu libro lo lean los jóvenes, cómo eras tú de joven? ¿Cómo eras de niño? ¿Creciste en Buenos Aires? Mira, yo tuve la gran suerte de tener una pasión siempre, que fue escribir. Desde niño, desde los 10 años. Escribí un libro, un cuaderno que yo llamaba libro, cuando tenía 13 años. Y siempre me gustó escribir. ¿De qué escribiste a los 13 años? Te vas a reír, un libro sobre la China. O sea, que China también viene desde ahí. Sí, todo relacionado con China desde entonces. Era un cuaderno, obviamente, yo recortaba fotos de National Geographic y como ilustraciones y lo escribía. Pero hice la revista en mi escuela secundaria. Por eso siempre le digo a los chavos cuando me preguntan, ¿qué estudio? ¿Qué hago?
¿no? Que Yo te digo, gusta, ¿no? claro, Que te apasiona. Claro. Andrés, se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente. Platícanos Quiero rápidamente. invitarlos a todos los favor. que nos estén viendo. El 2 de diciembre lo voy a presentar en la FIL, en la Feria de Guadalajara. El libro se llama Crear o Morir, ya está en todas las librerías de México. Y como te decía, ojalá lo lean muchos jóvenes, porque tiene casos muy, pero muy interesante. inspiradores. Oye, cuéntanos rápido de la portada, de la La ilustración portada de la hizo Romero Brito, el artista pop más conocido del mundo. Lo tuve en mi programa de CNN en Miami y Qué maravilla. en un break, en un intervalo le digo, oye Romero, estoy terminando un libro sobre innovación, ¿qué pongo en la portada? Y él me dice, bueno, ¿sobre qué trata? Digo, bueno, sobre genialidad, sobre creatividad, sobre cómo incentivar nuestra creatividad, nuestra genialidad. Y me dice, bueno, ¿quién es la imagen de la genialidad? Einstein. Entonces hay un famoso póster de Einstein sacando la lengua y él hizo una versión pop del Einstein sacando la lengua de la foto verídica y la hizo especialmente para el libro. Y con ese innovador que es Romero Brito. Pues muchas gracias. Gracias, Gracias por invitarme. Andrés.